Es una herramienta para graficar bases de datos con normas estandarizadas. Voy a dibujar planta. Este es el menú HydroCAD, ¿sí o no? Entonces es para dibujar una base de datos, sea en planta o en perfil, redes de acueducto de alcantarillado. Al principio uno debe cargar las configuraciones, especificar qué tipo de norma es y los parámetros que tiene esa norma en especial. Todo está asociado a una base de datos y la base de datos tiene cuáles son los bloques que utiliza, los colores, los tipos de líneas, los nombres de las capas, y todo está asociado a una hoja que puede ser en Excel o en Access, y a su vez está asociado a una carpeta donde están los bloques y todos los objetos. En este caso vamos a dibujar un perfil, una conducción con la norma de PM. Decimos aplicar, entonces le decimos el comando o el menú tiene aquí entre paréntesis indexado el comando, o sea, cómo se puede accesar por línea de comandos a ese programa o a esa aplicación. Entonces si yo le digo set p, me va a cargar el menú de las configuraciones del dibujo. Si yo le digo para dibujar en planta sería WF, para dibujar perfil sería WP, para hacer el abscisado que manejan ciertas empresas sería KIL, y si deseo hacer una tabla de coordenadas, WC. Primero va a dibujar la planta, entonces para hacer la planta sería WF, Enter. Él me dice la ruta, pues busco la ruta del archivo, en este caso vamos a dibujar el ejemplo 2. Ahí se muestra cómo va dibujando y me dibuja todos los objetos con base en la norma de PM. Me ingresa los bloques de información de abscisado y de flexión horizontal. En este caso son dos conducciones que tiene el archivo, por eso está partido acá. Entonces yo puedo hacer el abscisado en planta diciéndole kill, decir que empiezo en 0, que esta es mi primera secuencia o mi primera parte del perfil, arranca en este punto 1, kill en 0, y él empieza a abscisar. Esta configuración que tengo acá es que me está haciendo información o me está insertando una información cada 50 metros. Si yo deseo, puedo configurarlo para unos estándares diferentes. ¿Cómo? Con setped cargo el menú y aquí le digo cada cuánto quiero que me muestre el abscisado la información y cada cuánto quiero que me haga subdivisiones. En este caso estarían 10 y 50. Entonces ya tengo el abscisado. Ahora dibujar en planta. Él me va a dibujar el perfil, entonces el perfil sería WP y busco el archivo y él me despliega un menú. En el menú yo puedo ir a cargar nuevamente la configuración por si deseo cambiar de norma, y aquí me dice que cómo quiero graficar el perfil, si quiero graficar nodo a nodo la rasante de terreno o que me grafique una interpolación. En este caso vamos a decir que tengo la interpolación y la voy a graficar. No va a graficar el gradiente de energía porque es norma de PM, pero va a graficar la tabla del perfil, o sea, donde está la información de los tramos a tramo y las tablas de coordenadas de cada uno de los planos, de acuerdo a la diagramación que yo hice. Inserte el punto donde se van a dibujar los perfiles y él empieza a dibujarme los perfiles. Aquí me empieza a mostrar la información, en qué tramo va, qué está dibujando, si está dibujando la tabla de información, si está graficando la tabla con las coordenadas, si está graficando el perfil, en qué elemento va. En cualquier momento yo le digo escape y me puede partir terminar el proceso. En este caso estoy diciendo que mi primer plano va desde el primer elemento N1 hasta N5 con base en la norma de BPM, y él empieza a graficar. Entonces aquí pueden observar que los perfiles están más continuos y esta separación que hay de más en el punto de la mitad quiere decir que esos corresponden al otro perfil, es decir, estas secuencias o estos perfiles corresponden a este perfil, ¿sí? Y el resto, la otra parte final del perfil, serían estos otros últimos. Y podemos observar la interpolación de terreno, que no va de elemento a elemento, sino que cada abscisado, cada separación de 1 metro, él me va calculando cuál es
la cota en ese punto. Para poder hacer esto tengo que tener un modelo digital de terreno para poder interpolar las cotas en cada elemento. Y el perfil me lo grafica con el eje del abscisado y con toda la información, la deflexión vertical, horizontal, me grafica la tabla. Esta tabla la puedo configurar, si yo quiero que no me ponga cierto valor lo puedo hacer. Adicionalmente me grafica la tabla de coordenadas de ese plano y me calcula el ángulo horizontal derecho para cada uno de los elementos. La tabla también se puede configurar, puedo meterle más elementos, puedo condicionar a que puedo reducir el texto, cambiarle la altura, puedo configurarla como yo quiera, de acuerdo a las necesidades y a las normas que uno desee. Entonces, el terreno, va, por ejemplo, acá que hay un quiebre, es porque él realmente hizo la interpolación. El abscisado le dijimos que estaba cada 50, entonces cada 50 me pone abscisado. Cuando empieza un nuevo perfil, él me redondea a un kilometraje exacto y a partir de él me empieza a construir el perfil, o sea, es decir, él me lo empalma y me lo desplaza y me coloca que la última deflexión vertical del perfil anterior es el del primero y lo vuelve y lo recalcula. La gracia o la virtud del programa es que la información se grafica en tablas. Entonces, por ejemplo, esto es una tabla de AutoCAD, es una entidad. Esta tabla me permite que yo la pueda editar, que yo pueda cambiar los valores. Por ejemplo, esto no debería ser .000008, sino que debería ser 8, por así decirlo. O sea, se le metió el error pues para mostrar la ventaja. ¿Qué hago yo? Selecciono los elementos, abro las propiedades y aquí en el contenido le va a decir que no es 008 sino que va a ser 8. Quiere decir que ya todos los elementos se me cambiaron, todos los elementos se me centraron, ya está completa. Entonces, por ejemplo, acá la interpolación de terreno me dice que hay un viaducto. Entonces esto es muy fácil para calcular las intersecciones y las obras y toda la secuencia. Las tablas salen ya listas, ya están los perfiles. En este caso vamos a ver la base de datos. La base de datos me dice cuántos perfiles son. Aquí realmente serían 39 planos que se grafican. Si yo deseo cambiar la configuración de los planos, lo puedo hacer. Es decir, si yo quiero decir, por ejemplo, que ya no va de este nodo a este, o sea, cambiar completamente la diagramación, vamos a cambiarlo. Vamos a decir que todo este tramo es 1, que todo este tramo es 2, que este es 3, entonces eso es lo único que tiene que hacer uno. De resto, la información que hay ahí es una información normal que uno puede sacar de Panel o de H2O Map, de muchos programas, que es de dónde a dónde va, el tipo de rasante, el material, el diámetro. Este diámetro es el que aparece en la tabla, este es el que con el que se grafica y aquí le aparece la observación en qué unidades debe estar, el tipo de red, las cotas bateas y aquí arriba, o sea, él tiene cada indexado, cada campo o cada columna, el nombre de columna y tiene la observación en español para que la gente se familiarice. Y aquí le digo qué objetos quiero que me grafique. Entonces vamos a volver a graficar este ejemplo con esa nueva diagramación y vamos a graficarlo, pero no la interpolación sino básico. Y voy a graficar el 2, vamos a graficar el perfil de nodo a nodo, no vamos a graficar la tabla de coordenadas, o bueno, grafiquémoslo todo que no se demora casi. Y mire que ya el primer perfil es más grande de lo que era el primero que habíamos dibujado.